Hola, buenos, ¿cómo están? Continuemos con la enseñanza sobre los dones ministeriales o los dones hombres. Es lo que le he dominado. Y vamos a mirar en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Escuchen, dones, regalos. Estos son regalos, ¿correcto? Así como los dones hombres también son regalos. ¿No sabéis que cuando eras goy, gentil, se os extraviaba llevando como se lleva a los ídolos muertos? O sea, no se tenía conocimiento. A eso es que se refiere el escritor. Y le dice a los corintios, justamente, al no tener conocimiento, eran llevados como ídolos muertos. Pero mire lo que dice el verso 3: por cuanto os hago saber que nadie que hable por la influencia divina, es la versión que yo tengo, por la influencia divina o por la Ruach HaKodesh, llama maldito a Yeshua. Nadie. Ahí es importante entenderlo, ya le aclaro. Y nadie puede llamar Adón, Señor, a Yeshua, sino por la Ruach HaKodesh. Voy. Ahora bien, hay diversidad de dones, o sea que hay diversidad de dones, pero el Rúa es el mismo, o sea, el Rúa es referente igual al Señor, el Eterno. ¿Ves? El Espíritu no está separado del Eterno, ni el Eterno está separado del Espíritu. Y respeto a aquellas personas que de alguna u otra manera han aprendido equivocadamente un concepto de una Trinidad que bíblicamente, hebraicamente no existe. Yo entiendo. Entiendo que hay muchas doctrinas, entiendo que hay muchos conceptos, muchas ideas, pero la intención de Bellaba o la intención nuestra aquí en este instante es trazar una línea, trazar una luz y mostrarle que la doctrina de la Trinidad va a aparecer en el siglo segundo, tercero hacia adelante. En el siglo primero no se manejaba porque esto es un concepto hebreo, es un principio, es un judío, Rabbi Shaul, que le está enseñando. Tiene que pasar por ese filtro, entender ese filtro. Dos, obviamente que son gentiles los griegos, los de Corinto, pero si usted mira, Corinto está mezclado, hay judíos y hay gentiles, pero el tema no es ese de fondo, sino la base de la escritura. Y la escritura está claramente diciendo, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hay que entender que no es un concepto unitarismo como tal, o de la unicidad que va a predicar o va a enseñar, o la línea de pensamiento sabeliana o de Sabelio que va a exponer, pero tampoco es la línea trinitaria. Ya es hora de dejar esos conceptos filosóficos y doctrinales y pensar que las escrituras realmente está hablando de Isma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, porque esto viene del pueblo hebreo. ¿Correcto? Y ahí está el asunto. Eso no le quita, no le pone, pero le da sentido a la cosa. Y eso es lo que hay que entender del escritor, que también vamos a hablar de él. Ahora, teniendo claro esto, dice, y el Espíritu, o sea, ¿quién administra? ¿Quién es el que fluye? ¿Quién es el que da? ¿Quién es el que enseña? Es el Espíritu de Dios, o sea, la influencia divina, la Ruach HaKodesh. Ahora bien, hay diversidades de dones, o sea, diversidades. O sea, hay dones espirituales, pero también hay otros dones que ya vamos a mirar cómo lo dice este texto. Y hay diversidad de ministerios, pero el Adón es el mismo. O sea, cuando se refiere al Espíritu, se refiere al Señor. Pero cuando dice al Adón, se dice al Adón, el Señor es el mismo. O sea que los dones ministeriales son ministrados por el Adón Yahushua. Y ya le digo, y eso aclárelo. Pero el Adón es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Elohim que hace todas las cosas en todo es el mismo. Ah, pero mire que está diciendo, correcto. Es que cuando se refiere, dice que el Señor es espíritu, hablando del eterno. Y el espíritu del Señor, o sea que es el mismo espíritu. Estamos hablando del mismo espíritu. Son los que administran los dones. Por eso no puede haber un predicador que te diga, y no es que no puede haber, no es correcto. Una cosa es avivar el don que ya está dentro de ti. Y otra cosa es que el predicador, llame apóstol, llámese como se quiera llamar, diga, reciba, vengo a repartir dones. Él no puede repartir dones. O ya te quito el don. Él no puede. Los dones están dentro de ti.
o sea, los regalos, porque estos son regalos del Eterno para los miembros, para ser útil o ser herramienta o instrumento dentro de la Keilah, o sea, dentro de la congregación o para la congregación y la operación de la congregación en su trabajo de transformación interior y exterior. ¿Qué es interior? Interior es los miembros, el individuo y su colectivo, y exterior sería a los no creyentes, a los que están por fuera, a los que deben ser alcanzados para llegar a tener una comunión con el Padre. Eso es afuera. ¿Ven? Ahora, si los dones son ministrados, pero aquí hay dones espirituales y aquí hay algo interesante, siguen siendo dones, que son habilidades. ¿Ves? Habilidades. También fueron dados por el Espíritu. Y tú lo puedes ver en el libro de Éxodo. Que el Eterno levanta unos hombres con sabiduría para hacer cortina, para hacer el Mishkan, para hacer los utensilios. Dice que por el Espíritu fueron enseñados. Quiere decir que por el Espíritu. El Espíritu no es solamente, que es la presencia divina, no solamente te capacita y te instruye para algo espiritual. No. El Espíritu de Dios o el Espíritu del Santo, bendito sea, o la influencia divina, te capacita también y está en esa capacidad ¿para qué? Para instruirte en este mundo terrenal, para ayudarte a ser mejor como en las áreas, si es algo de las manos, la creatividad, en tu sabiduría, porque son herramientas que Él te da y somos herramientas del Padre. Las herramientas que hay que aprender a conocer, esas habilidades que también son espirituales. Pero es que yo sé coser, es que yo sé esto, yo sé aquello. Son habilidades que también están dentro de ti, que tú debes de descubrir en qué eres bueno. Si eres bueno, si conectas tu cerebro con tus manos, con tus pies, si tu cerebro está conectado con tu lengua, si tu cerebro está conectado, es tu deber, es mi deber, es nuestro deber, ayudarnos y ayudar a las personas a conectarse consigo mismos para que puedan ser útiles y herramientas en este plano, en este mundo. Para eso es el Espíritu. El Espíritu no solamente para que des vuelta y hables lengua, que ya vamos a hablar de esos dones. Entonces, dos cosas. Los dones espirituales, correcto, que son, mire cómo vienen, son 9, ¿cierto? Y dentro de esos dones espirituales hay unas habilidades. Habilidades también se puede traducir como algo innato, o sea, como una práctica o algo que tú aprendes o que nace contigo, ¿sí? De manualidades, de sabiduría, de ciertos conocimientos que aprendes, puede ser ancestral, puede ser de familia, pero que en ti, en tus manos, te vuelves excelente, eres excelente, un buen artesano, y en eso te desempeñas. O hay gente que no ha estudiado, pero sin embargo hace algo, ve algo y lo aprende y se vuelve experto en eso. Son habilidades del Espíritu que están dentro de nosotros, que debemos de sacarlas. O sea, es para el uso y no para el abuso, es para el uso de tu vida o para tu familia, para que puedas alcanzar o hacer cosas en este plano para canalizar recursos para tu bien. Bueno, bien, ¿correcto? Ahora, dice verso 6, y hay diversidades de operaciones, pero el Eterno que hace todas las cosas en todo es el mismo. O sea, es el mismo, no hay otro Dios, es el mismo, a eso que se refiere. Pero cuando se refiere a los dones ministeriales o dones hombres, dice que los dones son ministrados por el Adón. Por eso dice que bajó y subió y dio dones. Eso está en los Salmos. Y lo repite, o Shaul lo toma, lo trae allá para decir que esos son dones. Ahora, ¿para qué son esos dones ministeriales? Para la edificación del cuerpo. Aquí está el asunto. Hay muchas congregaciones, mega iglesias, megas congregaciones o macro congregaciones como le llaman, y hacen creer o se están haciendo creer o la gente cree que eso es lo correcto. Bueno, está bien. Bendito sea el Señor, vamos a bendecirlo. He estado meditando, pensando desde mucho tiempo y creo que lo correcto no es esto. Lo correcto es orientar, no con soberbia, no con altivez, no con arrogancia, aunque a veces toca exhortar, pero el primero que hay que exhortarse es a uno mismo, ¿cierto? De ser una mejor persona, de ser una persona ecuánime, con altura, con ejemplo, porque para allá vamos, o para allá es el asunto, ¿sí? Y repito, por favor, noten bien, verso 7, pero a cada uno les he dado la manifestación
Ojo, a cada uno le es dado la manifestación de la rúa para provecho. Este es el asunto. A cada uno. Quiere decir que esos dones están ahí. Entonces es necesario que tú vayas, ¿y cómo fluyen o cómo se activan o cómo haces que esos dones fluyan? Pues tiene que ver con unos aspectos simples. Primero con tu arrepentimiento. A veces vemos estos dones aparte, cómo fluyen en las personas, el discernimiento de espíritu, a veces hasta sanidad, y las personas ni siquiera son conscientes, a veces profecía, dones, porque todos podemos profetizar y a veces la gente no es consciente, sino que siento decir esto, siento decir aquello, y sale. Y otra cosa es ser entrenado, ser capacitado, ser instruido. ¿Ves? Otra cosa es eso. Pero no hay que diferenciar entre el don del espíritu de profecía, porque vienen de tres dones vocablo que tiene que ver con discernir, ojo con eso, de poder, fe, sanidades y milagros, son dones de poder, así se los clasifica, correctos, y eso va allí, fe, sanidad y milagro, dones inspiracionales, discernimiento de espíritu, sabiduría, discernimiento de espíritu, sabiduría, y hay un don de sabiduría, claro, que aquí lo dice, si quiere vamos a mirarlo, verso 8, porque a este les es dado por el espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, ¿ves? Ese es y a otro discernimiento de espíritu. Un grupo, sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu, son dones inspiracionales que están dentro de allí, inspiracional. Dos, grupo de tres, a otros fe por el mismo espíritu y a otros dones de sanidad y de milagro por el mismo espíritu. Y dones vocablo, o sea que se hablan. Dice, a otros hacer milagros y profecías, a otros discernimiento de espíritu y a otros diversos dones de lengua y a otros interpretación de lengua. Eso va así, profecía, interpretación de lengua y lengua. Aclarémoslo. Aclarémoslo allí. Esos son los grupos. Y así se manejan, o así son. ¿Correcto? Milagro, sanidad y fe. Profecía, don de lengua, interpretación de lengua. Ahí está. Ahora, por el mismo espíritu. Por el mismo espíritu. O sea que estos dones fluyen por el espíritu. No fluyen por otra cosa más. O sea, así que si fluyen por el espíritu, voy a decir algo que nunca habrás escuchado. ¿Ves? Quiere decir que estos dones, si son del Espíritu, son administrados por el Espíritu. O sea, ¿qué es lo que necesitamos tener o estar? Es lleno del Espíritu. La llenura del Espíritu o el bautizo del Espíritu o la despertar de conciencia espiritual que hace que haya este nuevo mover en la persona que desafortunadamente actualmente se mueve más emociones, hay más show y teatro en una iglesia. Y creo que es necesario muchas cosas que están sucediendo para diferenciar que los dones del Espíritu. La comunidad del primer siglo era tan fuerte, tan poderosa, porque se movía en los dones del Espíritu y en el Espíritu. Pero eso no estaba garantizando muchas cosas. Lo que estaba garantizando es que estaban en un despertar, en un mover. Pero si se fluyen los dones, hay que también crecer, o paralelamente a los dones del Espíritu va a haber el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, que es la base fundamental de los dones, no son los dones, aunque pueden operar los dones sin los frutos. Sí, claro, pero no es al revés. No pueden operar los frutos sin los dones. Cuando hay fruto, hay dones. Porque el fruto es señal de la santidad, de la pureza, es el sello de la vida espiritual. Mire eso. Y eso es lo que los creyentes y los predicadores se equivocan. Pero el Señor me usa.
pero Dios me usa para sanidad, me da palabra. Entonces asume que es garantía de que Dios está con él o que la obra de Dios está. No, Dios te puede usar como instrumento. En una casa grande dice que hay muchos instrumentos, el libro romano. Pero unos para uso honroso y otros para uso deshonroso. Tienes que ver qué clase de instrumento eres. Tienes que ver, y para ser un instrumento, un vaso de honra, tienes que estar en pureza, en santidad, tienes que estar en limpieza, tienes que estar en ese progreso, en ese andar progresivo de santificación en tu vida. De la medida que tú te vas más santificando, te vas más metiendo con el Padre, obedeciendo la Torah, caminando el camino de justicia, entonces va a fluir los dones espirituales. ¿Ven? Así va a fluir los dones espirituales. Y de esa manera, la influencia divina comienza esa es la separación, esa es la santidad. Comienza a ser un instrumento exclusivo para el Padre, para la honra del Padre. Y ese instrumento exclusivo del Padre, bendito sea, entonces vas a hacer que la congregación donde te congregues, valga la redundancia, el lugar donde estés, donde tú estés, vas a ser de bendición y va a traer palabra, vas a traer vida, vas a ser un instrumento. Yo considero que lo que nosotros hacemos es transmitir la chispa. ¿Qué chispa? La chispa que tú tienes. El fuego que tú tienes, la vida espiritual que tú tienes, entonces terminas inundando, terminas contagiando, terminas metiendo a los otros en ese nivel. Creo yo que si una congregación X o Y o Z anda como anda, es porque no hay hombres y mujeres que le están metiendo, le están caminando esta palabra para hacer esos hombres y esas mujeres, esos referentes espirituales para llevar a los demás. No es como los demás piensan o creen, sino que depende de ti. 1 hacia 10 y 10 hacia 100. Pero uno que se determine a caminar en el Espíritu va a traer a 10 y 10 va a traer a 100 y 100 a 1000 y 1000 a 1.000.000. Esas son las matemáticas del cielo. Así funciona. ¿Ven? Pero cuando hablamos de los dones ministeriales, ya medio les hablé y medio les dije que sí es posible, más que es posible, que los 5 dones se deben de levantar justamente para la restauración de la segunda venida del Adón. Entonces, señores pastores, estudien un poco más. Hablo a aquellos que salen por internet que están diciendo que no, que la regla que para ser apóstol entonces tenía que andar con Yeshua. No es verdad, porque el apostolado ya estaba, que es misión, comisionado, ya estaba. Ya existía, y habla del apostolado hebreo, dice el apostolado de Moshe y del apostolado de Yahoshua. Entonces, no es verdad. Apóstol no tiene nada que ver con eso, es un ministerio. Es un ministerio. Ahora, que el movimiento apostólico esté mal, que nace allí en los 80 y algo para los 90, que yo viví todo eso, y que es un tema más financiero, un tema más de negocio y de manipulación, es verdad. Pero ojo, porque la Escritura dice que estos seres espirituales se visten de ángel de luz y que son apóstol falso, lo dice el apóstol Pablo. Ahora, si tú entiendes que dice que hay apóstol falso, quiere decir que hay un apóstol verdadero. Y claro que los hay, porque los dones ministeriales se tienen que restaurar. Y si ustedes han visto, han venido por proceso, desde que inició este proceso, ha venido proceso, pero al final se tiene que restaurar. Se restaurarán todas las cosas. Efesios capítulo 1, versos 9 y 10. Hasta que todo sea restaurado. Quiere decir que los dones se deben de restaurar. Así que corrija su teología. Corrija. Y si ha tenido mala experiencia, pues ya es hora de hacerlo correctamente. ¿Ves? Sí hay apóstol para hoy. Sí, claro. Que están para servir, que están para edificar, que están para bendecir, que van plantando iglesias y formando líderes. Claro que sí los hay, sí, pero no es que usted tiene que darle y que necesita un apóstol, no. Además, vamos a aclarar eso. ¿Por qué? Porque las iglesias independientes, ese es otro problema, o los grupos independientes. El 99% de la iglesia se ha dividido, pero si usted mira aquí el texto, aquí no está dividido. Dice, dile a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna. O sea que la iglesia son los miembros, no la denominación. Pero yo no entiendo algo, porque predican del cuerpo y ahí sí lo globalizan, pero cuando hablan de congregación sí lo particularizan.
Oye, qué intereses, ¿no? Venga, leamos bien, estudiemos bien la cosa. La congregación es una sola y hace parte de Israel, que también vamos a hablar de eso. Así que los 5 ministerios hacen parte para formar un solo cuerpo. No tu iglesia, no tu corral. No es tu patio. Tienes dones no para trabajarle a un pastor, a un profeta. Los dones es para trabajar al cielo. Quien te los dio esos dones es el Padre. Quien te delegó con esos dones es el Padre Celestial. Así que estamos en la finca de Él. Estamos en la parcela de Él. Y estamos edificando el cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo del Mesías. Pero ¿cómo lo edificamos? ¿Enseñando? No. Nosotros siendo ejemplo. Y déjame decirte, podemos fallar. Es más, todos los hombres de Dios fallaron. Pero no se quedaron allí. Tú que juzgas y condenas a los demás, te pasará cuando tú cuando cometas errores. Si no eres capaz de perdonar. Estamos edificando el cuerpo, no estamos edificando una iglesia, una Keilah. Y lo mismo pasa con la iglesia mesiánica. Cada cual se levantó, ahora se proclaman rabinos sin ser rabinos. Respeto, los rabinos es una cosa seria, es un ministerio, más que un ministerio. Yo tengo mi ministerio. Venga, el ministerio no es separado. El ministerio hace parte del reino, es un ministro del reino y somos del reino, sujetos con el mismo rey, con la misma norma. Somos súbditos del reino, por lo tanto no tenemos que tirarnos ni maltratarnos, pero si nos toca exhortarnos y corregirnos, claro que sí, pero con amor. Y a veces el amor es decir las cosas como son. Vamos a edificar el reino y dejemos ese partidismo, porque creo que eso nos ha hecho daño. Lo político y ahora en lo religioso, ese partidismo y ese paternalismo religioso nos ha hecho mucho daño, porque cuánta gente no ha salido de ese paternalismo católico y luego evangélico y mesiánico, cuando la realidad es que hay un solo Dios y las escrituras son las mismas y tenemos el mismo y tenemos que edificarnos esos unos a los otros. Para eso está la escritura. No pensar que somos más o somos menos. No. Tal vez uno va en proceso de madurez, tal vez no, vamos en ese proceso. Así que entiende esto, los dones son del Espíritu. Así que lo que tienes que cuidarte no es, yo tengo el don de ciencia, yo tengo el don de milagro, yo tengo el don de sanidad. No es eso así. El que administra es el Espíritu. Lo que debe tener es el Espíritu para que Él administre todos los dones dentro de ti. Y solamente eres un canal. Eres un vaso, eres un instrumento. Eso es lo que eres, o eso es lo que somos. ¿Correcto? No, los dones operan afuera del Espíritu. Y si has pensado y has creído eso, estás equivocado. Corrige. Dice que son los dones del Espíritu, son dones del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Pues del Espíritu de Dios, de la influencia divina. Y Él es el que los opera. Y Él es el que obra, y Él es el que mueve. Así que si tú tienes comunión con Él, si tú tienes relación con Él, si tú tienes vida con Él, y ese Espíritu es el mismo Dios. Porque Dios es Espíritu. O sea, esa comunión con Él, esa vida con Él. Y la única manera de saber que tenemos esa comunión con Él es obedeciendo sus mandamientos. El libro de Revelaciones, Apocalipsis, dice aquellos, mire cómo subraya, los que tienen la fe en Yeshua y guardan los mandamientos de Dios. No se denomina mesiánico ni raíces hebreas, menos cristiano. Usted no ve eso por ahí. ¿Ves? Sino hijos de Dios, los que tienen la fe en Yahushua y los que guardan los mandamientos de Dios. Esa es la clave. Esos son los hijos. Y los hijos tienen los genes del Padre. Y los hijos defienden, aunque a Hashem ni el reino necesita que defiendan, pero los hijos defendemos el reino. Los hijos vivimos en el reino, obedecemos al rey y somos parte de ese reino. Bendiciones. Continuamos con esta enseñanza en estos días. La idea es que podamos tener claridad antes que llegue Yom Teruah o Rosh Hashanah, antes que se abran los libros y que el bendito sea deseo que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Claro que el mundo cristiano desconoce estas cosas, desconoce profundamente las fiestas y dice que eso no es para la iglesia.
Pero entonces los diezmos sí son. Miren, o sea, qué dicotomía, qué conveniencia. O sea, unas cosas sí, otras cosas no. Las fiestas son del Señor, dice, que las fiestas fueron proclamadas. Es el reloj profético, deberías de conocerlo, deberías de saberlo. No te va a quitar, no te va a hacer menos, no te va a hacer más. Ah, sí, más sí te puede hacer, pero no te puede quitar nada. Te puede dar más sabiduría, te puede dar más conocimiento y puede ayudarte a entender los tiempos que estamos viviendo. Y los tiempos que estamos viviendo es para volver a reiniciarnos. Este es reiniciarnos y revolucionarnos en el espíritu. Voy a ocuparme, regálame unos minutos más. Porque no es una jerarquía, como dije. Y la gente cree que es eso. O sea, el hecho de que Pablo, que andaba en dos, Pablo y Bernabé era el profeta, o Barnaba, y Shaul era el maestro, pero los dos eran apóstoles. ¿Ven? Pero los dones que fluían más en ellos, influyentemente, eran eso. Pero Pablo ni era más que Bernabé, ni Bernabé era más que Pablo, porque era apóstol o porque era profeta. No, sino equipos ministeriales o equipos de hombres para hacer una labor el Señor. Por eso el Espíritu dice, sepárenme, o sea, el Eterno, sepárenme a Shaul y a Barnaba para esta obra que les tengo encomendada para los gentiles. El profeta. El don profético y el ministerio profético. ¿Qué cosa? Eso es otra cosa que está muy mal. Porque la profecía realmente está aquí en las escrituras. Que hay profetas, claro que sí. Pero no aparte de la profecía de las escrituras. Y no va a profetizar otra cosa sino las escrituras. Y el profeta tiene que tener estas tres características. Exhortar, edificar y corregir. Esa es uno de los sellos de ese ministerio profético. Exhortar, ¿correcto? Trae una palabra de exhortación. O sea, un profeta no te va a decir que tus ojos son lindos y esa es la profecía de ahora, que te va a bendecir, te va a llevar, te vas a casar, te digo que te vas a casar. Esas son mentiras, son engaños, son embustes, como dicen aquí en Colombia. ¿Ven? Estos tres puntos. Exhorta, corrige y edifica. Te va a decir tu pecado, si es de Dios. Te va a corregir. Segundo, te va a doler. Te va a doler. Y tercero, vas a encaminarte. Si es del Espíritu, vas a encaminarte. Porque te va a dejar desnudo, porque te va a descubrir. Así que por ahí hay una cantidad de gentes que no son profetas, que no tienen dones, pero posiblemente fluyó el don profético como don y la proclamaron profeta. Error. Hace muchos años yo vine a Colombia y estuve en Medellín y con el amigo que andaba, pues quiero no decir su nombre, un familiar de él me llevó él me llevó donde un familiar que era profeta, y entonces él, venga, vamos a decir que nos profetiza, y llegó y se sentó y le dijo, venga hermana, aquí traigo al maestro para que nos profetice. Y yo le dije, venga, un momentico, primero no le hago esa autorización y segundo, ¿quién dijo que eso era así? ¿Quién me va a profetizar? A las iglesias, no, que viene tal profeta o llegó tal profeta, entonces, ¿quién me va a profetizar? La profecía es autónoma del Eterno. El llamado profeta solo es instrumento, solo es su instrumento. No puede dar profecía a no ser que el Señor la dé. No puede cambiarla, no puede quitarle, no puede añadirle. ¿Ves? Y yo entiendo que a veces viene una porcioncita y le echan, o sea, a un litro de agua le echan 100 litros de agua más. A un 100 litros de leche le echan más. Entonces se vuelve agua leche. Entonces, aunque haya algo, no es correcto. Porque se terminan aumentándole y aumentándole. Ahora, no es general. Que hay hombres y hay mujeres con ese ministerio profético, sí los hay. También porque es parte de la restauración que estamos. Pero el 99% no viene. Hay que ser preparado, hay que ser instruido. Y claro, en el Tanaj habla de una ciudad de profeta. Y entender profecía es otra cosa.
Yo tengo años estudiando esto, pero también he leído muchas otras cosas más y de acuerdo al judaísmo hay rabinos expertos en profecía y hay profecías que tienen muchos cumplimientos. Así que llamarnos a decir interpretar profecía, posiblemente estemos equivocados, muy, muy equivocados y demos falsas expectativas y eso acarrea problemas para el instrumento. Porque dice que si la trompeta, ojo, no el que toca la trompeta, si la trompeta da sonidos no correctos, ¿cómo se preparará para la guerra? Dice el apóstol Pablo. ¿Ves? Así que el profeta es una trompeta, es un chofar. Eso es un profeta, un chofar. Ahora, pregúntese, ¿para qué fueron levantados los profetas? ¿Ven? Estos profetas son instrumentos. Los profetas vinieron a aparecer o aparecen en la historia bíblica o en la línea cuando el pueblo se apartaba de la Torá. O sea que la misión del profeta es hacerlo volver a la Torá. Ah, no lo sabía, entonces sépalo. No es lo que se te ocurre, no es lo que piensas, no es lo que sientas. Siento profetizar. ¿Perdón? El profeta aparece dentro de la historia bíblica para hacer volver. Y mire toda la historia. Para hacer volver. Claro que hay profecía a naciones, hay profecía a congregaciones, hay profecía porque al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, al pueblo X, al pueblo Y. Claro, específicamente están ahí. Pero ¿a qué tenían que traerlo? A los mandamientos. Un profeta que no conozca la Torah, un profeta que no conozca la Escritura, está grave. El profeta o el ministerio profético que debe estar apartado para traer profecía. Inclusive, en un tiempo se conocía al profeta por la forma que vestía y el pueblo sabía qué mensaje traía, si venía de X color de su ropa. ¿Ven? Si no lo sabía, sépalo. O sea, no era un desfile de ropa. No era que se disfrazaba, no. El mensaje que él traía, aún lo que comía y vivía, era el mensaje. Y eso lo podemos ver en el Hanabit, Yohanan, Juan, el profeta Juan, o conocido como Juan el Bautista. Era un profeta también. Yeshua era otro profeta. Así que no solamente es traer la profecía, sino que el mensaje es lo que él hacía, lo que él vivía. Interesante. Segundo don ministerial. El tercero es el pastoral. ¿Ven? El pastoral. El pastoral o el roe. Ah, pero los judíos no usan pastor. Perdón, disculpe. Que los judíos no usan un término rabino. Pero no significa que el ministerio no esté ahí. Claro que sí. Pues le llaman rabí o rebe, que es gran maestro, pero ese es el título honorífico que tiene, pero los dones están ahí, ¿ven? Los dones ministeriales están ahí, y esos dones ministeriales uno puede discernir hacia dónde, es más, saber, cuando se conocen, dónde están los dones, cómo fluyen, cómo operan, ¿ven? Que eso solamente de la iglesia evangélica, no, que han usado mal los términos, sí, y ahora los mesiánicos pues tratan de darle un sentido, también, pero no juzguemos eso, miremos las cosas con claridad. ¿Mm? El roe es un pastor, y un pastor o un roe tiene el callado, o sea, tiene que exhortar, tiene que edificar, tiene que alimentar y llevarlos a buenos apriscos, o sea, buenos pastos, buenas aguas, pero también debe de purgar. También se encargaba de sacarle los bichos para que la lana no se dañe a las ovejas. No solamente tener una tijera para peluquear, sino también hacer que la lana fluya bien, porque si la lleva a pasto y la lleva agua, pues va a tener buena leche, pero también la lana sirve. Y la lana
Depende que no tenga esos parásitos en su piel. ¿Ven? Hay que aprender de esto, hay que conocer de esto, hay que saber de esto. Y hay mucha literatura para leer, para entender de dónde realmente se dan las ovejas. ¿Mm? Desafortunadamente, la iglesia y mucha gente está haciendo iglesia por negocio y para nadie, eso, o sea, no hay que tapar la verdad. Hoy en el día la iglesia es un negocio, bueno, siempre lo ha sido. Pero dentro de todo eso hay hombres y mujeres honestos, serios, que sí tienen llamamiento. Y por esas personas que se han lanzado sin llamamiento y hacer las cosas, a estafar, a robar a la gente, entonces la gente ya no cree. Y entonces escucha uno por estos medios decir tantas babosadas que no tienen sentido. Y escuchen, y a veces la gente le cree a gente que no tiene ni llamamiento, ni está haciendo la labor, hace lo contrario, pero prefieren creerle. Y yo le digo, discierna, que sí hay hombres y hay mujeres serias, serias, correctas, que no le están quitando nada a nadie, más bien lo están dando. Que tienen clara una misión, que están haciendo una misión, un propósito, creen que eso es lo correcto. Bueno, y si lo están haciendo, pues ¿qué le están quitando a los demás? Si están ayudando, pues ¿qué podemos decir? Ah, eso no es real. Déjelo, no ponga bozal al buey que trilla. No critique al amo, al empleado, al esclavo de otro. El que tiene que hacer esa labor es el Señor. ¿Correcto? Pero a quienes hemos sido llamados para instruir, para capacitar, también tenemos que saber que tenemos que exhortar. Exhortar. Y hay que ganar almas, pero también hay que corregir las almas. Pero ¿quién corrige? Es el Señor. ¿Pero a través de quién? Ah, tú no. Yo no. Lo hace el Señor a través de un instrumento. De un instrumento. Y si nos dejamos guiar por el Señor. Pero para eso, recuerde que la palabra es un boomerang. Es un boomerang. Va y viene. Va y viene. Si lanzas, si no vive, se te devuelve. Primero vive. Luego exhorta. A no ser que estés mal parado. Ahora, si cometiste error, entonces no puedes exhortar. Vive. Arrepiéntete. Arrepintámonos. Corrijamos las cosas para hacer ese instrumento. El apóstol Pablo dice que cuando vuestra obediencia sea perfecta, podemos castigar toda desobediencia. Ese es el punto. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué significa? Cuando lleguemos a esa madurez. Entonces, ¿podemos ser ese instrumento del Señor? Claro que sí. Claro que sí. Continuaremos y hoy quiero traer una palabra que el Señor ha venido por las fiestas. Estaba haciendo las plegarias. A ver, ¿de dónde vienen estos 40 días? Del primero de Elul. ¿Cuándo se cumplen los 40? Al día 10 de Tisri, que es Yom Kippur. Y se supone que esto se conoce con los 40 días que subió Moshe a recibir la Torá. Después que él baja, las quiebra, vuelve a subir 40 días más y justamente baja para Yom Kippur. La Torá escrita baja para Yom Kippur. ¿Ven? Esos 40 días. Dentro de esos 40 días tenemos los 30 hasta Rosh Hashanah o Yom Teruah. Y de ahí tenemos 10 días más hacia Yom Kippur. Y de Yom Kippur tenemos 5 días a Sukkot. O sea, la gran fiesta. Vamos a ver si traemos una palabra para poder entender y comprender esto. Shalom, bendiciones. Que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me les provea, me les derrame bendiciones sobre sus vidas. Y aquellas personas que estamos llegando, que están siendo edificados, que me están escribiendo, que le estoy respondiendo algo, suscríbase en el canal. Dele allí en la campanita y suscríbase para que le llegue toda esta información. Estamos edificando el reino. Es más, ese es el propósito de Bellava, edificar el reino. Shalom, shalom.